Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta charla titulada Los exoplanetas a la vista de los telescopios espaciales en la Agrupación Astronómica de Madrid. Mi nombre es Pedro Valcárcel, soy el coordinador del grupo de cosmología de la agrupación y bueno, hoy me toca presentar a mi compañero Mariano Gutiérrez como ponente. Pero antes de hacerlo, quería recordaros la dinámica de esta charla, que es, hacemos después de la presentación, Mariano da los contenidos y a través del chat que tenéis en YouTube podéis hacer las preguntas que vosotros consideréis. Yo las iré recogiendo y luego habrá un turno final de preguntas. Bueno, pues sin más preámbulos, pues tengo el placer de presentaros a mi compañero Mariano Gutiérrez, que es miembro activo de la agrupación astronómica. Digo que es activo porque tanto en el grupo que yo coordino, que es como cosmología, como en exobiología, pues todos los años nos deleita con algunas de sus contenidos y de sus charlas. En la parte de cosmología, que es la que yo lógicamente más controlo, pues ha sido una mente inquieta porque nunca se ha apoltronado ningún nicho de conocimiento y todos los años le gustan los nuevos desafíos, ¿no? En nuestro caso, pues habló en estos últimos años sobre el sistema solar, también sobre la radiación del fondo cósmico de microondas, ha hablado también de ondas gravitacionales, lentes gravitacionales, y este año pues nos tiene reservado una charla sobre cronología del universo. Pues como veis, yo creo que es una persona que le gusta el estudio y que le gusta probar nuevos desafíos. Si algo define a Mariano sobre otros compañeros es la calidad audiovisual de las cosas de sus presentaciones. Para mí es como el Steven Spielberg de cosmología. Es una persona que cuida mucho las presentaciones audiovisuales, por supuesto, sin menoscabar pues, la capacidad que tiene de presentar los temas y de luego, bueno, pues acercarnos a cuestiones que a veces son un poquito complicadas, tanto en cosmología como en exobiología. La charla de hoy es un poquito novedosa porque aunque habla de exoplanetas, no se centra tanto en los resultados, sino como los experimentos que se han realizado hasta ahora y los nuevos desafíos, los experimentos que están presentes en el futuro. ¿Vale? Entonces, pues, sin más, cedo la palabra a mi compañero Mariano y espero que os guste mucho. Recuerdo que al final habrá turno de preguntas y podremos interactuar con él pues, a través de las preguntas. Pues nada más, muchas gracias y adelante, Mariano. Vale. Muchas gracias, Pedro. En primer lugar, antes de iniciar en sí lo que es la charla, lo que quiero es mostraros lo que va a ser la siguiente charla, la de la semana que viene, que tiene como título Historia de la Astronomía en Madrid, y la va a dictar Alejandro Sánchez de Miguel. Esta será a la misma hora y me imagino que por el mismo formato en que estamos utilizando esta. Entonces, ya sin más, vamos a empezar a hablar de uno de los equipos, instrumentos, vamos a llamarle, como podríamos definir a los telescopios espaciales, que más fruto han dado en la investigación y en el estudio de los planetas extrasolares, llamando como tales a planetas que están orbitando estrellas que son distintas al Sol. Entonces, el primer planeta extrasolar que se detectó fue en el 51 Pegasi, que fue allá por el año 95, es decir, que hace ya sus 25 años, y que fue detectado por el método de velocidad radial. El método de velocidad radial es un método que aprovecha una característica y es que tanto la estrella como sus planetas que están orbitando están girando todos alrededor del baricentro, del centro de masas, y por lo tanto, en función del tamaño de la estrella, el giro del tamaño del planeta, la estrella, pues oscilará más o menos, y por lo tanto, la luz que nos envía en unos momentos estará avanzada hacia adelante, es decir, lo que es el desplazamiento hacia el azul, y otras veces estará alejando de nosotros, que es el desplazamiento al rojo. Y eso provoca una variación, como se ve en el esquema, en su espectroscopía y que permite, bueno, detectar y comprobar que hay un planeta girando alrededor de esa estrella. Ese método, que fue en su día pues un poco desarrollado por el astrónomo americano Struve, allá por los años 52, que propuso el uso de espectrógrafos para poder detectar
con exactitud estos movimientos, pues no pudo tener un éxito hasta, vamos, el año 95, dado que las características de estos aparatos no alcanzaban la sensibilidad necesaria para poder detectar el planeta. Esto lo consiguieron los astrónomos que figuran aquí en la fotografía, Didier Queloz y Michel Mayor, los astrónomos suizos a los que se les concedió el premio Nobel, creo que fue el año pasado. Posteriormente a este método con el que se empezaron a detectar los primeros exoplanetas, apareció un segundo método, que era el método de tránsito, que consiste simplemente en el hecho de que el planeta, en algunas ocasiones, desde nuestro punto de vista, lo vemos cruzar por delante de su estrella. Al cruzar delante de la estrella, lo que hace es taparla y reducir el brillo, y por lo tanto notamos una variación, como se ve en el dibujo, una disminución del brillo de la estrella, y eso nos hace ver que hay un planeta, por ejemplo, que está orbitando, está pasando por delante del limbo de la estrella. Este método, que fue también poco desarrollado por Borucki, que es el padre del telescopio Kepler, pues que lo desarrolló junto con un compañero suyo, Sommer, en un artículo que era el método fotográfico para detectar otros sistemas planetarios. Entonces, estos dos métodos han sido con mucho los que más fruto han dado y los que más esos planetas han detectado. El problema que presentaban en su momento era que tenían una cierta limitación debido a que, como se estaba realizando siempre desde la superficie de la Tierra, pues nos encontrábamos con que la atmósfera crea pues, un filtro tremendo para la radiación electromagnética, de tal manera que solamente hay ciertas frecuencias que son capaces de atravesar lo que es la atmósfera. Gracias a Dios, una de ellas es visible, pero hay otra forma, que hay una pequeña ventana en el infrarrojo y otra ventana que también es en las ondas de radio, con longitud de radio. Estos problemas, pues, junto con el problema que crea en la observación a base de telescopio de turbulencias y de interferencias a la hora de observar objetos muy lejanos, pues es lo que hizo pensar la conveniencia y el interés en que se pudieran instalar telescopios fuera de la atmósfera que permitieran una observación mucho mejor, dado que las sensibilidades que exigían estos temas pues eran tan altas que desde la superficie terrestre era difícil, incluso con los telescopios que había en aquel momento. Entonces, ahora mismo nos encontramos con que ya se han confirmado, a finales del mes pasado, 4.356 exoplanetas, que por el método de tránsito se han detectado 3.100, por velocidad radial 900, y nosotros un método de detección 350. Pero el tema está en que con los telescopios espaciales se han descubierto 2.588, es decir, que es prácticamente el 60% de los exoplanetas se han detectado a través de telescopios espaciales. El primero de ellos, que fue la misión Corot, francesa, del Centro Nacional de Estudios Espaciales de París, y por la ESA, la Agencia Europea, bueno, pues fue el primer satélite espacial que se lanzó, pero con una curiosidad. En el año 93 se estaba preparando para hacer estudios de astrosismología. Pero claro, llega el año 95, se produce el descubrimiento del primer exoplaneta y cambian un poco los planes de tal manera que se le incluye como objetivo la búsqueda de exoplanetas similares a la Tierra, además de los estudios de astrosismología que tenía previsto. Por problemas económicos se tardan como más de 10 años en poder lanzar el satélite, y este se produce en el año 2006 desde el cosmódromo de Baikonur con un cohete Soyuz. La órbita en la que se lanza este satélite es una circular polar que permite una visión perpendicular al plano orbital que el Sol pueda darle al satélite, y por lo tanto
cree interferencia en la visión. Entonces, esta órbita, durante el verano, en el hemisferio norte observaba a la cola de la serpiente, que está en el centro de la Vía Láctea. Y en el invierno, pues en el hemisferio norte se le estaba viendo lo que es la constelación del unicornio. En cada zona estuvo observando unas 12.000 estrellas con magnitud entre 12 y 16. La misión, que estaba prevista para 2 años, se prolongó, pero acabó fallando en el 2013 como consecuencia de que el segundo ordenador de a bordo pues, se averió. No consiguieron repararlo, entonces pues quedó mudo, no hubo contacto, se perdió todo el contacto con el satélite, y lo único que se hizo pues, fue rebajarle la altura para que por gravedad entrase en la atmósfera y se quemara. Y este fue la primera misión. A poco tiene como características físicas, era un satélite pues, de unos 600 kilos, más bien pequeño, un telescopio de 27 centímetros, que tenía 1,2 de focal, que la sensibilidad para aquella época era grande, pero luego veremos que no tanto, era de una parte entre 10.000, que tiene una cierta sensibilidad, pero para lo que se consigue hoy en día, pues dista mucho. Los resultados que se consiguieron fue pues, que con 400 candidatos que se encontraron, solo se confirmaron 35, porque 33 son los sistemas planetarios, que al final eran 35. Y eso pues, nos lleva como conclusiones a que esa muestra era poco significativa, 35 exoplanetas, pues, bueno, pensando ya como se pensaba que debiera haber mucho, aunque todavía no se tenía un sondeo más claro de cuántos podía haber, pues por un lado es poco significativa, pero bueno, se sacan como conclusiones que las observaciones de los tránsitos se deben de complementar con una espectroscopía. Es decir, el tránsito lo único que nos va a permitir de una manera muy clara es obtener las dimensiones, por decir así, del exoplaneta, y su diámetro, su radio, su diámetro, por lo tanto, podemos calcular su volumen y a partir de ahí, pues conociendo su masa, podemos obtener su densidad y eso ya nos puede dar un rango de características importante. Pero claro, la masa no nos la da el método del tránsito. Ese método es la masa, lo obtenemos con la velocidad radial. Y para poder hacer el estudio por velocidad radial necesitamos la espectroscopia. Bien. La mayor dificultad que encontraron en aquel momento para detectar exoplanetas fue la variabilidad estelar, es decir, las estrellas varían mucho de luminosidad. Eso se tenía conocimiento, ya están clasificadas las estrellas por el tema de su brillo, pero esa variación lo único que nos hace es crear una especie de engaño al ver que la estrella varía de brillo, pero no es porque sea consecuencia del paso de un planeta por delante de ella, pues consecuencia incluso intrínseca que sea pulsante. Entonces, dentro de los objetos, planetas que encontraron con el Corot, como cosas curiosas, tenemos que el Corot 2 fue el primer exoplaneta gigante gaseoso, fue el primer planeta de tipo Júpiter caliente. El Corot 7 fue el primer planeta rocoso, pero que estaba tan cerca de su estrella que entraba dentro de la clasificación de océanos de lava, es decir, que era un planeta, vamos a decir, que estaba derretido. Bien, pasamos entonces al año 2009, donde se produce el lanzamiento de la misión Kepler. La misión Kepler tenía como objetivo principal el descubrir exoplanetas mediante el método del tránsito y la detección de planetas de tipo terrestre dentro de la zona de habitabilidad de su estrella. Y por un lado, ya se ha producido un poco la explosión de búsqueda de planetas. En aquel momento no vamos a decir que hubiera una carrera, pero había un interés muy especial de encontrar planetas y esos planetas. Entonces se producía una búsqueda permanente. Claro, Kepler llegó y arrasó.
porque Kepler llegó a detectar pues, casi el 50% de los exoplanetas que conocemos ahora en la actualidad. Pero, como luego veremos, también presentó bastantes problemas. La misión Kepler, los problemas que tenía como tal, era que necesitaba una observación continua. Tenía que estar viendo constantemente la zona en la que estaba tratando de detectar el paso de los planetas y, por lo tanto, el tránsito. Esto tenía un problema de limitación de brillo, es decir, mientras una estrella es muy brillante es fácil, pero mientras te vas alejando llega un momento en que el brillo es tan pequeño que las oscilaciones que pueda producir el paso del planeta son indetectables. La variabilidad estelar que hemos comentado antes también era un problema y dentro de ella pues, podría ser el problema de las estrellas binarias eclipsantes. A cambio, Kepler permitió hacer estudios de oscilación de brillo en las estrellas en varios miles con una precisión impresionante, algo que hasta entonces prácticamente no se había conseguido. El satélite se lanza desde Cabo Cañaveral en el año 2009 mediante un cohete Delta y la misión donde tiene que estar es una zona que está fuera de la eclíptica para evitar el deslumbramiento del Sol, pero para poder encontrar la mayor cantidad posible de estrellas, pues tenía que estar lo más cerca del ecuador galáctico. Y al final se decide por una zona, como se ve en la imagen, que está entre las constelaciones del Cisne y de la Lira, y ahí hay un reticulado que es la zona que estuvo observando Kepler permanentemente mientras duró su misión. En esa zona se habían encontrado unas 200 o 220.000 estrellas con una magnitud inferior a 14, y de las cuales 156.000 eran de la secuencia principal. Bueno, después de eliminaciones dejaron la observación de unas 100.000 estrellas de entre los tipos espectrales F, G, K y M. La órbita en que se le puso pues, tuvo que ser también preparada un poco a la fuerza, dado que la órbita prevista inicialmente, que era el punto 2, L2 de Lagrange, pues resultó muy costosa y se decidió quitar. Y una órbita baja no era buena por el excesivo ruido instrumental que iba a contar. Entonces al final decidieron por una órbita solar, una órbita elíptica, parecida a la Tierra. Con lo cual, el Kepler, en el fondo, lo que tenemos que decir que fue un satélite del Sol, no era satélite de la Tierra, giraba alrededor del Sol. Pero eso le permitió estar viendo siempre la misma región celeste. El satélite tenía un telescopio SMIT con un espejo primario de 1,40 m. Su sensibilidad ya había aumentado mucho, ya que eran 20 partes por millón, tenía una focal de 0,8 y su alcance eran de unos 3.000 años luz. Como cosa curiosa, podemos ver en este dibujo que para evitar, dentro de la zona que iba a estar midiendo constantemente, evitar estrellas de gran brillo que podían llegar a saturar los detectores, pues tuvieron que buscar una posición de manera que todas estas estrellas que veis rodeadas de un círculo rojo estuvieran fuera de los detectores y por lo tanto no llegaran a entrar en el campo de ninguno de ellos, que podrían llegar a estropearlo incluso. Tenía 22 detectores con un total de 95 megapíxeles y estaba refrigerado a menos 85 grados. ¿Pero qué pasó? Pues que en el año 2012, y llevamos ya unos 3 años y algo, pues se vería una rueda de reacción. Una rueda de reacción que, al fin y al cabo, es como un giróscopo, pero es de otra característica. El giróscopo va a accionar normalmente motores que van a hacer corregir la posición del satélite, o lo va a orientar a una posición predeterminada, y las ruedas de reacción para esto son mucho mejores, porque por un lado no consumen combustible, al fin y al cabo lo que hacen es un equipo eléctrico que lo que está es girando
Y al girar, lo que está haciendo es contrarrestar el momento angular que en ese momento tiene el satélite. Entonces, o lo aumenta o lo reduce y consigue que el satélite se mueva, pero sin necesidad de que haya motores. Entonces, esa rueda de reacción se avería una, el satélite tiene 4, no llevaba más, fueron 3, que son las que necesita para ponerse en posición dentro de nuestro sistema de coordenadas, y uno de repuesto. Pero tiene la desgracia que en el año 2013 se estropea otra rueda, con lo cual nada más que quedan 2. Al quedar 2 ruedas, el satélite ya no tiene capacidad para apuntar con exactitud y ya pierde, vamos a decir, la fineza de poder observar planetas del tamaño de la Tierra. Entonces, están durante un año, desde el año 2012, perdón, de 2013 hasta el 2014, están estudiando una posible solución y luego llegan a una poco ingeniosa en la que para buscar un punto de apoyo en donde tener su tercera coordenada, lo que hacen es que estudian lo que es la presión de la luz solar sobre la superficie de los paneles solares. Y con eso consiguen estabilizar, por decirlo de alguna forma, el satélite y que pueda estar circulando sin problema siguiendo su órbita. La cuestión es que ya no puede estar viendo la zona del cisne y lo que decía es que esté viendo lo que es la eclíptica. Entonces, el satélite lo que apoyan su lado longitudinal sobre esa presión de la luz solar y va circulando, pero claro, para no, como va cogido o va sujeto a lo que es la órbita, pues cada 83 días tiene que reorientarlo, porque si no quedaría mirando hacia la zona desde el Sol. Eso no tiene más inconveniente que bueno, pues cada 83 días va a haber una zona distinta y durante ese tiempo sí va a estar estable dentro de esa zona. Pero por otro lado, el problema que va a tener es que está consumiendo combustible continuamente. Entonces, eso tiene un final, que es el que al final ocurrió. Tú, como 4 años, también es verdad que mucho más de lo que se imaginaron al principio, que no daban más de 2 años de vida al satélite, pudo ver pues, unas 40.000 estrellas cada año y en el mes de octubre del 2018 pues, se terminó la misión esta a la que le habían denominado como misión K2. Entonces Kepler tiene dos, la misión Kepler y la misión K2. Entonces veréis, si veis catálogos de exoplanetas, bueno, pues hay algunos que son de las K2. Son de todos los datos que se han encontrado, que se siguen estudiando, que fueron obtenidos durante el periodo en el que el satélite estuvo trabajando como cada uno. Aquí vemos simplemente un esquema donde vamos a ver que de marzo del 2009 a mayo de 2013 está en el campo del cisne, está observando fijamente lo que es la zona del cisne, y entre el 2014 y el 2018 bueno, pues tiene que ir observando distintas zonas a lo largo de la eclíptica. ¿Qué resumen podemos sacar de esa misión Kepler? Que ha sido, yo diría, totalmente exitosa en casi todos sus aspectos. Bueno, pues la NASA en el año 2017 publica su octavo y último catálogo. Ya comentan que no van a publicar más, ese es el último, y que entonces presentan 2.335 exoplanetas ya confirmados y 52 de ellos en zona habitable, de un total de 4.500 que son los que ha detectado. ¿Qué problema hay inicialmente? Bueno, pues que hay un sesgo importante en los datos que presentan, porque son debido a la distancia y al periodo orbital. El problema que hay con la observación a través del método del tránsito es que para poder confirmar que lo que hemos visto, esa reducción de luz y ese aumento de luz es un planeta, tenemos que ver que hay una cierta regularidad en el tránsito, no que ocurra de forma indiscriminada en cada momento. Todo eso lo que hace es que obliga a que tengamos que estar
viendo como 3 tránsitos para poder confirmar que ese planeta o eso que estamos viendo es un planeta. ¿Qué ocurre? Pues que cuando estamos en periodos orbitales muy largos, pues 3 tránsitos es mucho. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Simplemente, pues planetas con periodos orbitales bajos, que son, vamos a decir, planetas que están cerca de la estrella, entonces su periodo orbital es pequeño. A medida que queremos, si queremos ver planetas que están, pues, por ejemplo, por decir algo, a la distancia que está del Sol, Júpiter, que son unos 5 unidades astronómicas, pues nos encontramos con que observar durante 3 pasos de Júpiter durante el Sol son muchos años. Entonces, en el momento en que se publica, esto lleva simplemente unos años funcionando Kepler, todos los datos que tienen son de planetas que están cerca de su estrella. Y por otro lado, bueno, pues la distancia, consecuentemente, de la estrella, pues es pequeña. Y aquí lo vemos en el diagrama, donde a partir de los 100, ciento y pico días de periodo orbital, pues hay muy pocos planetas, mientras que antes hay muchos planetas. Ese es uno de los sesgos que presenta el catálogo de Kepler. Pero a cambio, sí se ha obtenido que la galaxia tiene una mayoría de lo que se consideran supertierras y mini Neptuno, que curiosamente son 2 tipos de exoplanetas que, vamos a decir, no hay dentro del sistema solar. Pero al final llegan a la conclusión de que aproximadamente el 75% de esos planetas que se han encontrado pueden clasificarse, pueden ponerse dentro de esas 2 series, o supertierras o mini-Neptuno. Curiosamente, no son iguales. Una supertierra y un mini-Neptuno tienen una característica: la supertierra es rocoso y el mini-Neptuno, vamos a decir, es gaseoso. Por lo tanto, no pueden considerarse a las 2 como iguales. Lo único que se diferencian es que las supertierras pues, pueden llegar a los 2 radios terrestres y los mini-Neptuno empiezan, por decir así, a partir de los 2 radios terrestres. Igualmente se ve que la densidad de la supertierra van aumentando a medida que aumenta su radio hasta 1,7, donde llegan a los 10 grados, que parten 10 gramos por centímetro cúbico, y por lo tanto se consideran planetas rocosos. Y por encima de los 2 radios terrestres pues empiezan a aparecer esos mini Neptunos, en los cuales su densidad empieza curiosamente a bajar, pero claro, la envoltura gaseosa pues va haciendo disminuir su densidad. Esa envoltura gaseosa, que cada vez se va haciendo más grande, cuando llega a los 4 radios terrestres, pues provoca que la densidad solamente sea de 1 gramo por centímetro cúbico. Lo que sí existe y se produce lo que le llaman el famoso desierto de mini Neptuno, y es que a partir de 1,3 radios terrestres hasta luego se han encontrado muy pocos exoplanetas. No conociéndose bien, parece ser, hay varias teorías de que son consecuencia de varias formas de formación de planetas, de acuerdo con su creación dentro de lo que es la nube protoplanetaria. Entonces, al final, la conclusión que sacamos es que Kepler hace una clasificación de los exoplanetas, tal como vemos, y lo que hay en la gran mayoría de planetas rocosos. Por encima, en cuanto a su tamaño, aparecen lo que llaman los mundos acuáticos o océanos, los gigantes de hielo, y ya los grandes planetas que clasifican 2 grupos, uno que son los Júpiteres calientes y otros son los gigantes fríos, quedando luego un grupo que es el que está más cerca de sus estrellas, grupos de planetas rocosos, muy cerca de las estrellas, que son los mundos del agua. Entonces, esto es un poco la clasificación que en su momento oficializó Kepler como resultado de toda la búsqueda que hizo de esto. ¿Qué problema hay? Pues que Kepler, entre otras cosas, encontró exoplanetas muy lejos de la Tierra, en estrellas que estaban muy alejadas de la Tierra. Su gran sensibilidad pues, le hizo encontrar planetas que luego
difícilmente se podían comprobar, confirmar ni estudiar desde la Tierra, porque los telescopios terrestres no permiten ni la atmósfera ayuda a poder ver tan lejos cualquier planeta de este o cualquier situación para poder estudiarlo. Entonces, la conclusión a la que se llegó es que había que las siguientes generaciones de telescopios espaciales tenían que estudiar otras características o tenían que buscarse estrellas más cercanas, estrellas más brillantes, algo que permitiera un estudio más fácil desde lo que es los telescopios terrestres. Entonces, con la misión K2 simplemente es algo que fue, vamos a decir, muy pequeño, fueron 100 planetas los que encontró, que no tiene más importancia. Y eso provoca que pasemos a la siguiente misión, que es la misión TESS, que es de la NASA, que se lanzó en el año 2018, y que su misión era buscar esos planetas por metro de tránsito en más de 200.000 estrellas de la secuencia principal, con tiempos espectrales desde el eje 5 al M5, incluidas las 1000 enanas rojas más próximas a la Tierra y que se encuentran a una distancia entre 30 y 300 años. Están muy cerca, para que se puedan estudiar fácilmente con un telescopio terrestre. Puesto que Kepler estaba moviendo en los 600, 700, 800 años luz. Eso pasaban de 1000 en algunos casos. Pero a esas distancias, los telescopios terrestres actuales, los futuros, llámese el LT o el TNT o cualquiera de esos monstruos que se están construyendo de 30 y 40 metros de diámetro, el espejo principal, que podrán a lo mejor llegar a esas distancias, con los actuales no se llegaba bien y no se podía hacer luego ya un estudio que es la segunda parte, que ahora veremos, se está empezando a desarrollar, que es una vez que ya tenemos una cantidad significativa, vamos a decir, exoplanetas, vamos a empezar a estudiarlos, a conocer mejor sus características, a intentar crear una clasificación realista de los exoplanetas y seguir estudiando algo tan importante como es la búsqueda de vida. Entonces, eso no se puede hacer a plan de instantes todavía. Ahora veremos que incluso hay satélites previstos que van a poder estudiar las atmósferas y eso van a permitir, bueno, conocer mucho mejor las características habitables o no de los exoplanetas. El planeta TESS bueno, se lanza en el año 2018, está en una órbita muy rara, como ahora veremos, muy excéntrica, pues que tiene un perigeo, que la parte más cerca del 17 de radio terrestre, y su apogeo está a 59. Tiene una órbita de 13,65, 13 días y medio, y está en resonancia 2:1 con la Luna, lo cual pues, le va a dar una estabilidad grande en su funcionamiento durante el día. Vamos a ver dentro de el funcionamiento cómo se lanzó el satélite, cómo cogió la órbita y cómo está funcionando dentro de esa órbita. Pues el satélite tiene 4 cámaras, que son los 4 telescopios. Todos vemos la órbita horizontal, que es la órbita que tiene la Luna, esta nueva órbita blanca, que es la que ha hecho él, y estamos viendo cómo está haciendo un quiebro alrededor, aprovechando la atracción de la Luna para hacer una órbita un poco especial, que le va a permitir una observación del cielo mucho mejor. Como vemos ahora, queda aquí una órbita plana, que es donde está circulando la Luna, y la órbita del satélite. Este satélite, ya vemos aquí, que está observando, llega a un punto todos los días que durante 5 horas está transmitiendo a la Tierra y luego continúa su observación. Y así está durante 13 días y medio. Pues estos son los sectores que va a estar observando, tanto en el polo sur como en el norte. Entonces, el
satélite, como curiosidad, tiene que esa órbita, que es un poco especial, que al principio nadie pensaba que pudiera conseguirse, no, pues, ha llegado a tener. Aquí vemos otras características, lo que es la fotografía de frente de satélite con sus 4 telescopios, entonces cada telescopio y lo que son los 4 CCD que tiene cada uno de los telescopios. Y tiene como cosa curiosa que cada uno de ellos está observando una zona de 20. Es como un cuadrado de 24 grados. Entonces, al final es como si estuviera observando de 26. ¿No? Y está en la distribución que tiene los 4 telescopios que están observando a la vez. Si vemos aquí, es lo que es los 24 grados, el cuadrado que observa uno de los telescopios, los 2, los 3 y los 4. Entonces, según va girando cada 13 días, cada 27 días, en este caso, que da 2 vueltas, va girando, tiene como 13 sectores en cada sentido, que es el polo sur, que es donde empezó, y luego el polo norte. Si vemos aquí, para que fíjense, esta es en amarillo lo que veía Kepler y lo que vio Kepler, y esto en azul, quitando la zona negra, que el azul es lo que está, lo que va a ver Tesla, lo cual es como 800 veces más que lo que veía Kepler. Al girar aquí, el tema está en que se van superponiendo a partir de una zona, se van superponiendo los sectores, lo que va a permitir en la localización en el polo norte y en el polo sur de muchas estrellas que van a poder ser estudiadas a su vez por el James Webb. Estamos viendo aquí que la parte norte y la parte sur, en donde se van a poder, va a estudiar, va a localizar más estrellas, porque van a poder ser estudiadas a su vez por el planeta James Webb. La conclusión es que a estas fechas se ha detectado unos 2100 exoplanetas, de los cuales ha confirmado 67, y que la misión ha sido extendida, ha sido ampliada hasta octubre del 2022. Y después de esta misión aparece una misión europea, creo, de la Agencia Espacial Europea, que es una misión de bajo coste, con no grandes pretensiones, que se lanzó desde la Guyana francesa a una órbita sincrónica terrestre a 800 kilómetros, y la cosa importante es que a partir del 25 de marzo de este año que se entregó al INTA para su seguimiento operacional. Ahora el INTA del Torrejón está siguiendo esta misión y es el responsable de las operaciones científicas de la misión que estudiará preferentemente el hemisferio sur. Y el tema es, como cosa importante, es que su fotómetro pueden detectar en la región visible y el infrarrojo cercano. Por lo cual ya empezamos, como ahora veremos, a entrar en otras frecuencias que puedan permitir ampliar el campo de estudio de los exoplanetas. La misión científica principal, de acuerdo con la ESA, es estudiar la estructura de los exoplanetas en el rango de tamaño de supertierra a Neptuno, que orbitan estrellas brillantes con periodos de revolución por debajo de 50 años. Que lo comentamos. Por lo pronto van a ser planetas grandes, porque son desde supertierras a Neptuno, pero por otro lado van a estar muy cerca de su estrella. ¿Por qué? De esa forma piensan que luego se podrá estudiar mucho mejor las características, la forma y el porqué del funcionamiento. Entonces, lo que van a hacer es medir la densidad aparente y el tamaño de los exoplanetas ya encontrados con masas entre 1 y 10 masas terrestres, de tener información sobre la geometría y evolución de los planetas. Es un poco ya empezar a estudiar por qué los planetas son como son y por qué se ha llegado a la presencia de tantos planetas de ese tipo dentro de sistemas estelares que no son el sistema solar. Con posterioridad aparece
la misión que ahora se llama Roman Space Telescope, que en su día era la WCS, que fue una misión muy importante, pero curiosamente ha estado siempre a la sombra del James Webb, porque siempre ha habido problemas de peleas de presupuesto, y ellos siempre se han quedado un poco con lo que sobraba del James Webb, pero en el 2016 ya se aprueba el proyecto y está previsto su lanzamiento para 2025. Ahora, este año, pues se le ha cambiado el nombre, se le ha puesto el Telescopio Espacial Roma, que es el apellido de una astrónoma, que era la doctora Nancy Grace Roma, que fue la directora de astronomía de la NASA, como la llaman, la madre del Hubble. La madre del Hubble porque ella fue la impulsora y la que primero empezó a hablar de la necesidad de tener satélites espaciales para poder observar bien y mejor el espacio. Como cosa curiosa, este satélite va a tener un espejo primario que tiene el mismo diámetro que el Hubble, pero que va a pesar la cuarta parte. Y además su área de visualización va a ser 100 veces más grande. Va a contar con un espectrógrafo y un coronágrafo, que son equipos muy importantes y necesarios cuando estamos viendo cosas en las estrellas. Va a estar situado en el punto L2 de la Gran y va a trabajar en el infrarrojo cercano. Porque curiosamente los exoplanetas que busque los va a buscar por la técnica de las microlentes gravitatorias. Es decir, no va a ser tránsito, se va a hacer a través del método de microlentes. Este microlente es un método muy eficaz y eficiente en el sentido de que obtiene los valores que se obtienen son muy reales, pero conseguir una microlente es muy difícil. Entonces, para poder sacar un sondeo aceptable, tiene previsto estudiar 200 millones de estrellas mirando hacia el centro del galaxia, en donde más estrellas vas a encontrar. Es algo también, curiosamente, va a tener un trabajo importante en el tema de la energía oscura. Son los dos trabajos fundamentales que se van a desarrollar mediante este telescopio. Y ya, pues vamos, terminando un poco las previsiones de futuros telescopios espaciales a la misión 4, que es la misión también de la Agencia Europea, que se meten buscar y que lo que van buscando es qué condiciones deben de darse para que se formen planetas y emerja la vida y además cómo funciona el sistema solar. Las definiciones que ha dado la ESA entre las funciones que prevén que se desarrollen con la misión Planet. Entonces, van a estudiar planetas rocosos del tipo Tierra y Supertierra alrededor de estrellas enanas amarillas, subgigantes y enanas rojas. Entonces, también, como todos estos planetas, satélites, estudiará astrosismología. La única característica es que va a tener 34 telescopios muy pequeños, pero que al final le va a dar una capacidad de 2,12 gigapíxeles. Está previsto para el año 26 y también irá al punto L2 de la Gran. Ya como última misión relevante está la misión Ariel. Esta es muy importante porque ya se diferencia de las demás misiones porque va a ser la primera que va a estudiar las atmósferas de los exoplanetas. Entonces estudiará la atmósfera de unos 500 exoplanetas que, para saber de qué están hechos, analizando su espectro de transmisión, ¿no? Entonces, los planetas tienen que estar cerca de la estrella para poder estudiar y poder, con la tecnología que tenemos, estudiar bien lo que es la atmósfera de ese planeta y deben de ser planetas grandes, porque tienen una atmósfera grande y pueden observarse con más facilidad. Lo único es que lleva un espectrómetro para hacer bien los estudios de las atmósferas, que tiene una refrigeración muy especial, una refrigeración activa, para poder tener 223 grados centígrados bajo cero, que puede hacerle trabajar ya en el infrarrojo cercano y en el medio. Igualmente que los anteriores,
también se lanzará al punto heredor de Lagrange, que yo imagino que a la larga va a acabar teniendo problemas con la saturación de telescopios o de satélites de equipos que están orbitando en el punto ese. Una de las cosas que se han previsto ha sido pues, son los espectrogramas, como llamarlo, de una serie de elementos y compuestos químicos que existen en la Tierra y que se descomporrarán con los que vaya obteniendo ese espectrógrafo o espectrómetro que va a llevar el satélite. Entonces podremos más o menos comprobar la naturaleza de las sustancias que forman la corteza de esos planetas y que son capaces de dar estos elementos que van a estar en suspensión en su atmósfera, que es la que se va a detectar a través del espectrómetro. Como consecuencia de eso, ahora mismo en la NASA están aceptando, perdón, en la ESA están aceptando una clasificación de exoplanetas tal como se figura aquí, donde en la parte inferior viene lo que es el desarrollo de los planetas a consecuencia de su formación en el disco protoplanetario, y la parte superior, bueno, vemos hacia dónde van derivando los planetas que se han ido formando y van creando pues, los tres grupos que vemos arriba, pues un grupo de planetas rocosos y de hielo, de planetas de transición y los planetas que son ricos de gases. Dentro de eso, pues están los que ya hemos hablado muchas veces, los planetas tipo Tierra, los supertierra, los mini Neptuno. Luego ya está los Neptuno. Entonces hemos visto que con el Kepler se hizo una clasificación, la NASA hizo una, y con la ESA tenemos otra clasificación de lo que pueden ser los planetas. Pero todavía no tenemos una definitiva ni formal. Incluso la definición de exoplaneta no existe oficialmente, dado que la Unión Astronómica Internacional lo único que ha definido es el planeta de tipo solar, y han hecho bueno, una clasificación de lo que son planetas y planetas enanos. Pero en los planetas extrasolares todavía no tenemos una definición clara ni tenemos una clasificación clara de dichos. Aquí vemos cómo se han ido desarrollando las distintas misiones a lo largo del tiempo, desde el Hubble, Spacer, Kepler, que está pendiente de lanzamiento para el 2021, el James Webb, lo vemos, el FIRST que se lanzará en 2005, el Ariel, el Plato, el Keops, bueno, bien. Esto se compara también con los satélites, perdón, con los telescopios terrestres, que son los que, en el fondo, tendrán que seguir haciendo el estudio de los datos que le ha ido comunicando el satélite espacial. ¿Y qué va a pasar en el futuro? Bueno, el futuro tiene un pequeño problema, por decirlo así. Es un pequeño gran problema. Si nos fijamos aquí, el Ariane 5, que es el cohete que está destinado a llevar al James Webb al espacio, tiene una ojiva con un diámetro de 5,4 metros. Y eso ha obligado a que el espejo primario pues haya que doblarlo, plegarlo, hacer un montaje muy especial para que quepa dentro de la zona de carga del cohete. Y eso nos hace ver que en el caso del James Webb estamos con 6,5 metros, cuando el espejo primario lo sabe es de 2,4 o más. Pero el problema está en que las futuras generaciones de satélites espaciales está ya hablando de satélites con 16,8 metros y hasta con 20 metros de espejos. Entonces son espejos segmentados que al final se van montando con paneles en un canal, pero eso no se puede llevar al espacio. Bueno, pues la NASA creó el grupo ISAP para hacer el estudio de un telescopio ensamblado en el espacio, para telescopios segmentados de 20 metros. Ese es el gran problema, porque ahora mismo nos encontramos con que
no hay cohetes que sean capaces de llevar cargas de tal tamaño ni tampoco de tal peso. Entonces, el tema está en que ellos llegaron a la conclusión que el montaje de un telescopio espacial en el futuro tendrá que hacerse con varios lanzamientos y montarlo en el espacio, de forma, vamos a llamarle robótica, todo robotizado y monitorizado, o incluso una órbita más baja, utilizando astronautas que puedan estar haciendo el montaje. Como consecuencia de ello, el resultado que dieron de ese trabajo fue pues, que habría que hacer primero un primer lanzamiento donde se lanzase una estación donde iba a estar ahí, sobre la que se iba a trabajar, y con posteriores lanzamientos seguían subiendo lo que ellos llaman los vehículos de carga desechable, que iban a llevar las distintas piezas y componentes para ensamblarlo el telescopio. Y que una vez ya vacío, pues serían desechados y eliminados. Pero eso iba a obligar a hacer una serie de lanzamientos, con uno, con dos, no iba a ser. Y que una vez montado el telescopio en el espacio, ya luego ya se haría llegar a su órbita final, por la manera que fuera, ya a través de cohetes o a través de... La conclusión es que llegaron a decir que si se quería montar un espejo primario de 5 metros, se podría hacer con 2 lanzamientos. Pero si el espejo era de 20, necesitarían como 12 lanzamientos para poder montar un telescopio de esas características en el espacio. Nos presentaron una serie de esquemas donde sobre un principio del telescopio pues se ve como poco a poco se va montando. Lo que se va montando aquí es una estructura de tubos que va a hacer la sombrilla de lo que es el espejo, ¿no? Con un brazo robótico que es el que va a ir haciendo todo el montaje. Luego se forrará, hay que forrar esa estructura metálica, se empieza a montar el espejo, va montando el espejo y luego ya se va montando las distintas partes de lo que es el espejo secundario, los distintos componentes, para llegar a tener un telescopio de estas características. Y este fue el resultado del trabajo que hicieron en la NASA de lo que podría ser en el futuro, con la necesidad de hacer montajes de telescopios y equipos muy caros, muy grandes y muy pesados. Como complemento ya último de lo que es el tema de los satélites telescópicos, es que existe el problema del brillo de la estrella a la hora de observarla, que impide la visualización del exoplaneta. Entonces, es una técnica que ya se está utilizando en algunos telescopios terrestres, es instalar un coronógrafo. Es una pieza que se interpone entre el telescopio y la estrella, ensombrece la luz de la estrella y permite que entonces se pueda ver la luz reflejada en los planetas. Entonces, estamos viendo aquí cómo es el ejemplo de uno que se está preparando ya para el año 2035, más o menos, se espera que se pueda lanzar. En el caso de usarlo con el James Webb, tendría que estar con unos 40.000 kilómetros por delante, ¿eh? Y eso ya, de por sí ya supone una importante tarea de conseguir mantener alineado el telescopio espacial, lo que es el ensombrecedor, el coronógrafo y la estrella. Vamos a ver una recreación de cómo funcionaría esto en el espacio. Vemos que ya empieza a desplegarse, ha subido, enrollado los distintos componentes del coronógrafo, como poco a poco se va tensando, va adquiriendo su forma a la vuelta, mientras el telescopio se ha quedado ahí en espera de que gire, y ya tenemos cómo al introducir el coronógrafo ya amortiguamos la luz de la estrella y ya podemos ver los planetas.
Esto ahora mismo lo está desarrollando una astrónoma, Fifiger, creo que es de la Universidad de Chicago, ¿no? Que es la que se ha quedado encargada por la NASA del desarrollo de esto. Después de esto, pues muchas gracias por haberme seguido en lo que ha sido un poco la historia de los telescopios espaciales, el futuro de los mismos y los problemas que va a presentar casi, no digo inmediato, pero muy próximamente, el desarrollo de nuevos telescopios espaciales. Antes de acabar, volver a recordar que bueno, el martes que viene la charla va a ser Historia de la Astronomía en Madrid y la hará Alejandro Sánchez de Miguel. Muchas gracias. Si hay alguna duda o tienen interés por alguna explicación, con mucho gusto lo atenderemos. Mariano, ¿Sí? muchas gracias por la charla. Como se está enviando a través del chat de YouTube, pues hay un decalaje de unos cuantos minutos. Y bueno, pues estamos esperando que llegue alguna pregunta de alguno de los compañeros. He conseguido aclararlo todo muy bien, ¿no? No, no creo. Siempre hay alguna pregunta, ¿no? Yo, por ejemplo, pues tengo una pregunta que me está surgiendo aquí ahora, y es que a la hora de desechar los satélites, por ejemplo, Kepler se ha quedado en una órbita estacionaria alrededor de la Tierra. Lo mismo que Corot estuvo en una órbita baja y se desechó al reducir la velocidad y caer en la atmósfera y desintegrarse, pues con Kepler no ha pasado lo mismo, ¿no? ¿En realidad existe una política en todos estos proyectos para el desechado de los satélites? Pues en general, yo me imagino que están utilizando la misma técnica que se está utilizando en general con los satélites. Y una vez que o se averían o dejan de funcionar por falta de combustible o por cualquier otra circunstancia, lo llaman ellos, los aparcan en órbitas y el aparcado en esas órbitas en unos casos son en espera de que vayan descendiendo poco a poco, vayan perdiendo altitud e incluso vayan entrando en la atmósfera terrestre, se quemen en la atmósfera o se queden en un órbitas, vamos a llamarle, que no creen problemas ni a futuro lanzamiento ni a futuras expediciones o futuros satélites. Entonces, no sé exactamente cómo se crean o cómo se establece o quién establece esas órbitas de aparcado. Pero con el Kepler, que yo sepa, lo han dejado ahí en esa órbita. Porque las cosas que yo leí era que al quedarse sin combustible lo habían llevado a una órbita de apartado. Esa órbita no sé exactamente en dónde está ni cómo funciona. Es decir, si es que es una órbita simplemente para que él poco a poco vaya perdiendo impulso y momento angular y vaya cayendo y al final por la atracción de la gravedad la haga precipitarse sobre la Tierra o simplemente seguirá dando vueltas. Pero yo mucho me imagino que a la altura en la que están estos satélites, que son de 800, 700, 800 kilómetros sobre la Tierra, van cayendo poco a poco. Lo que puede ocurrir es que tarde mucho. Bueno, mientras estabas comentando, aquí estoy viendo a través del chat, pues las felicitaciones de los compañeros que te han estado escuchando. Preciosa la charla, el material estupendo. Yo me uno a esto, el material es estupendo y maravilloso, es algo que te caracteriza. Tengo otra duda. Me ha sorprendido en los métodos de detección el uso de las microlentes gravitatorias. Y me ha sorprendido tanto el método como la cantidad de estrellas que se pueden ver a través de ello. 200 millones ponía ahí la transparencia. En realidad, según he entendido, es utilizar las otras estrellas o objetos que tengan gravedad para poder ver estrellas más lejanas, ¿no? No, vamos a ver. El método es una de las aplicaciones de las lentes gravitatorias. Y es que cuando una estrella pasa por delante de otra estrella, y vamos a decir, su línea
la línea de visión desde la Tierra, es decir, tú estás viendo la estrella y en ese momento pasa otra estrella, no necesariamente encima, sino en las proximidades, lo que se crea lo que llaman una magnificación del brillo, es decir, aumenta el brillo de la estrella. Entonces, en ese momento estás dando cuenta de que está pasando una estrella, pero simplemente. Pero si esa estrella a su vez lleva un planeta orbitando, es decir, la que pasa, frente a la que tú estás mirando, la que pasa, lleva un satélite, al pasar la estrella se produce la magnificación, se produce un aumento, como si aumentara la campana de, de, la, de la luminosidad. Y al pasar el planeta se hace como un pico, aparece un pico en ese aumento de luminosidad. Entonces, en ese momento, el planeta también ha hecho su incremento, su incremento de luminosidad, eso ha aportado también al efecto de la lente gravitatoria el efecto de aumentar la luminosidad. Entonces, ese es un método que, claro, tiene un pequeño problema. Es que tú tienes que, como quien dice, sentarte, estar mirando la estrella y esperar que pase otra. Esperar que pase. Sí, lógicamente, hoy por hoy se pueden hacer los cálculos de las órbitas y tener un poco la idea de por dónde puede ir la estrella. Pero claro, eso para que ocurra con una frecuencia, vamos a llamarle, razonable, y no sea algo esporádico o algo excepcional, pues tienes que estar viendo muchas estrellas. Y muchas estrellas están en el centro de la galaxia. Mirar los brazos y mirar afuera, ves muchas menos estrellas. Entonces, si tú quieres tener con mucha frecuencia lente o microlente, que le llaman microlente gravitatoria, tienes que estar viendo a muchas estrellas para que acaben pasando una delante de la otra. Entonces, ese es el motivo de estar mirando hacia el centro de la galaxia y tener que estar viendo tantos millones de estrellas para poder encontrar, porque según he leído en algunos sitios, encontrar una microlente gravitatoria en algunos casos puede ser una entre 1.000.000. Es decir, que tú fíjate si 2 millones de estrellas que tienes que ver para poder ver unas cuantas microlentes. Es como buscar una aguja en un pajar, ¿no? Hay que tener suerte para encontrarla, ¿no? La ventaja que tiene, y vamos a llamarle, la fama, es que son muy exactos los cálculos y son muy exactos los valores que se obtienen. Entonces son mejores incluso que los que se obtienen con el método de transición. Bueno, eso ya es importante. Una última pregunta. Bueno, tengo aquí alguna pregunta. ¿Cuántos planetas se han detectado similares a la Tierra? Porque creo que vamos a necesitar uno, ¿no? Francisco de Paula nos comenta esto, ¿no? ¿Cuántos planetas con unos parámetros razonablemente terrestres se han detectado hasta ahora? ¿Cuántos? ¿Cuántos planetas Ah, con características similares a la Tierra la Tierra. se han detectado? Sí. Pues vamos a ver. Yo me atrevería a decir pues que una docena. Vamos. Y ahora la pregunta mía es características de la Tierra. Es decir, habría que ver, pues, las características de la Tierra son muchas. Una, hasta ahora, uno de los criterios que se han seguido para poder a la detección de planetas y compararlos era que estuvieran dentro de la zona de habitabilidad. Porque puede haber planetas muy pequeños, planetas parecidos a la Tierra en tamaño, pero si están fuera de la zona de habitabilidad, allí no va a ser posible que haya vida del estilo que estudiamos aquí en la Tierra y por lo tanto pues, pierde interés para su estudio. Entonces, tamaño de planetas de tamaño Tierra, yo me atrevería a decir que no habrá 50, 60, pero por otro lado hay que ver que estén dentro de la zona de habitabilidad, que tengan un radio parecido, una densidad parecida, para que en el fondo podamos decir que las características físicas sean casi iguales, pero exactamente igual que la Tierra no se ha encontrado ninguno. Te hablan de exoplanetas que tiene 0,9 masas terrestres, de planetas que a lo mejor están a una o a una y pico unidad astronómica de su estrella, pero también hay que ver si esa estrella es como el Sol o es distinta al Sol. Entonces, bueno, todo eso bajo
punto de vista de la habitabilidad de ese planeta. Características físicas geométricas exactas, pues sinceramente no sé cuánto. Yo siempre lo he estado estudiando y mirando y viendo para planetas que tengan similitud con la Tierra, que podamos pensar que son habitables o están habitados, pero no porque geométricamente eso sea parecido, no sé. Pero vamos, yo me imagino que no mucho. No mucho porque los equipos actuales y las técnicas actuales no permiten detectar planetas pequeños. Cuando estamos encontrando de vez en cuando con una aguja así, de pronto con un grito de alegría, que has encontrado un planeta parecido a la Tierra. Pero normal seguimos encontrando planetas más grandes, la supertierra, entre otras cosas porque son las más abundantes. Y luego, en las tierras, el día que tengamos aparatos muy sensibles, resulta que las tierras son las más abundantes, pero hoy por hoy no son las más abundantes. Es que tampoco las vemos. Bueno, yo me atrevo a decir que con que exista uno, habrá valido la pena todo este trabajo de investigación, ¿no? Porque, bueno, eso nos daría una expectativa diferente, ¿no? De las posibilidades de vida extraterrestre, ¿no? Y una última pregunta, y ya lo dejamos. Me preguntan aquí, Sí, ¿qué participación española ha habido en todos estos proyectos? Creo recordar que has dicho que la KEOPS de la ESA había pues una Keops, referencia a la española, Keops. ¿no? ¿Qué participación La española ha Keops habido? es en la que más... sí, sí. La Keops es en la que más ha participado. El satélite se fabricó en España. El diseño no, el diseño creo que es suizo, pero la fabricación la hizo Airbus aquí en España. Se llevó no sé si es de Madrid, creo exactamente, donde ya se montó y se hizo todo el montaje del satélite, se llevó a la Guayana francesa y el lanzamiento la hizo, vamos, por responsabilidad de Airbus y estuvo pues, como unos 3 meses o 4 mientras se calibraban todos los equipos, mientras se configuraba y se confirmaba la órbita que tenía, total. Y a los 4 meses así de funcionamiento se vio que el satélite funcionaba y entonces se entregó oficialmente al INTA. Y el INTA que se ha hecho cargo de lo que ahora le llaman las operaciones científicas. Entonces, ahora todo lo que es el seguimiento del satélite, la obtención de datos, el seguimiento de los datos y todo, eso lo están haciendo en Torrejón, a través del Internet. Pero los demás satélites prácticamente no participan. No sé, no te voy a decir si en alguno de ellos algunas piezas se han podido fabricar, pero muy poco. Lo que es el satélite en sí, como para hablar de que ha participado activamente en su construcción o en su diseño, no, yo diría que no. Solamente el que Bueno, pues yo creo que mucho o poco la participación que tengamos en España pues es motivo de de orgullo, porque técnica con las... aeroespacial, sí, Bueno, pues yo creo que es el momento de dejar esta ponencia. Te agradecemos una vez más, Mariano, pues la participación, el haber preparado esta charla que lleva su tiempo, tú bien lo sabes, la preparación del material audiovisual y la preparación pues, de la ponencia que ha estado muy interesante. Aquí veo muchas felicitaciones por parte de los compañeros del canal de YouTube. Y nada, pues muchas gracias y hasta la siguiente. Recordad que la gracias. semana que viene Muy tenéis bien. aquí, Gracias a vosotros y hasta la próxima ocasión. eso es. Muchísimas gracias. Vale, adiós.